Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jóvenes señoritas. Una disculpa por este inconveniente que se suscitó con el equipo de cómputo, pero ya estamos aquí revisando toda esta cuestión focalizada a lo que es principalmente el tema que estuvieron ustedes revisando en la sesión pasada asincrónica, perteneciente a lo que es esta cuestión de los tipos eh, de estudios epidemiológicos en lo que son estas cuestiones de la licenciatura de enfermería y obstetricia. Y pues cabe hacer mención que dentro de todas y cada una de estas situaciones, pues felicidades a todos y cada uno de ustedes porque se han tomado esta molestia, este tiempo, este espacio para realizar presentaciones muy favorables, presentaciones muy significativas, que me da a entender que usted está construyendo un conocimiento muy efectivo para su vida profesional y que también pues vamos a compartir este material que usted ha estado realizando de manera general, de todos y cada uno de los compañeros de ustedes que ha estado compartiendo esta información en este tema que hemos estado revisando y que ahorita pues igual, ¿no? Vamos a estar checando de manera general esta información para que ustedes pues solamente complementen lo que son estas situaciones dentro de lo que son los tipos de estudios epidemiológicos que vieron en la ponencia de este gran autor, focalizada a lo que es la clasificación de los estudios epidemiológicos, a los usos en lo que tiene que ver la epidemiología, en caracteres descriptivos, toda esta cuestión que ustedes, pues de alguna otra manera, si se dieron cuenta, ya lo llevaron a cabo en su proyecto de investigación, que es algo que pues a mí me importaba que quedara en claro dentro de lo que son estas cuestiones. Y tenemos aquí dentro de de las clasificaciones, que es algo pues que quiero iniciar con ello, dentro de los estudios epidemiológicos, que vienen siendo esta cuestión según la intervención, como lo veíamos en un video, en la proyección, según la planificación de la toma de datos. Estas características, ustedes las enfocalizaron en el proyecto que realizaron de manera personal, ¿sí? Desde que definieron esta cuestión del tema de estudio que ustedes iban a dedicarse para estudiarlo. Ahorita estamos haciendo un repaso de manera general para analizar estas cuestiones y para ver qué correlación tiene este tema con lo que es su proyecto de investigación y sobre todo la importancia que tiene poder identificar todos y cada una de las características de las clasificaciones en la licenciatura, ¿no? Lo veíamos según el número de ocasiones en que se mide, pues ya sea una variable de estudio. Lo mencionábamos muy recurrente según el número de muestras a estudiar. Son cuestiones que forman parte de los tipos de estudios epidemiológicos que les decía en los audios que ya estuve escuchando, estuve revisando, pues me queda claro que toda esta parte de esta información, pues usted de alguna otra manera la ha estado comprendiendo, ¿no? Y tenemos también en carácter observacional, que son aquellas cuestiones realizadas sin ningún control por parte del investigador, y tenemos en un carácter experimental, que pueden ser prospectivos y longitudinales analíticos y de nivel explicativo. Prospectivos hace referencia muchísimo a esta cuestión experimental. A qué es a lo que quiero llegar, jóvenes? Miren, una vez que ustedes ya realizaron esta cuestión de su proyecto de investigación, ¿no? Se los he mencionado una y otra vez. Ya en su etapa final de su formación, ustedes realizan un documento llamado tesis, llamado documento recepcional, llamado tesina, llámelo como usted quiera, en el cual se consideran estas cuestiones en el ámbito epidemiológico desde el poder observar un tema de estudio para poder investigarlo, ¿sí? Desde la característica de lo que es el investigador, de poder experimentar esta cuestión de investigación que usted realiza, para que en un determinado momento usted esa experimentación la pueda realizar prospectiva, ¿sí?
en la longitudinalidad, perdón, o toda esta cuestión en el carácter longitudinal de poder analizar esa información y que esa prospectiva, porque es hacia un futuro, de lo que es la investigación, veamos nosotros en qué nos va a ser útil como tal, ya que gracias a las experiencias vividas en los hospitales, en tu servicio social, en toda esta cuestión, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de esta situación del documento recepcional, de la tesis, de todo ese sacrificio que has realizado durante tu formación como licenciado en enfermería y obstetricia, pues va a tener esta prosperidad en ti, ¿no? Porque la experiencia como tal, pues dices, hace a una persona profesional ética en valores, en conductas, en cuestiones de poder tratar al paciente correctamente, de poder suministrar los medicamentos adecuadamente y sobre todo de saber qué funcionalidad tienen y todos y cada uno de ellos en las diferentes enfermedades epidemiológicas de acuerdo al contexto social del paciente, de todas estas cuestiones que ustedes pues ya han investigado y han estudiado, ¿no? Entonces, eh, considerando estas cuestiones, mencionábamos que en el ámbito prospectivos, la importancia de poder recolectar esta cuestión de los datos tiene que ser algo muy fundamental, dada la situación de que tenemos que tener bien definido un propósito de estudio. Y en el ámbito prospectivo, ese propósito de estudio primario, como se lo puede ver aquí en el ámbito investigador, pues es eso que nosotros observamos y que vimos ese problema latente, que pues dices, wow, ¿no? Yo quiero pues investigar más allá de toda esta cuestión de lo que es la diabetes mellitus tipo 1 en pacientes con hipertensión, ¿no? O con obesidad y que de alguna otra manera pues son cuestiones que a ti te llamaron la atención y que pues decidiste estudiar, investigar en todas estas características del poder ser, del poder hacer y del poder construir tus conocimientos significativos en tu vida profesional, ¿no? Retrospectivo, los datos que ustedes recogieron pues se estructuraron o registraron en esta cuestión en datos secundarios que realizaron a través de lo que fue su formulario de Google Drive, que es algo muy importante que también ahorita pues ustedes están aprendiendo, ya lo hicieron, ya lo construyeron y que espero y estas prácticas de lo que es el proyecto de investigación pues les sean útil a usted en un determinado momento y pues vea la funcionalidad de todo lo que usted está haciendo, pues que al final de cuentas obtendrá usted esta recompensa porque el conocimiento que tú estás generando pues es por tu cuestión, por tu iniciativa propia de querer aprender y de querer superarte, ¿no? Entonces, en esta manera general del estudio retrospectivos, pues todas estas cuestiones lo veíamos, ¿no? En nuestros formularios que realizamos, ¿no? Los datos obtenidos a través de lo que es esta cuestión de la encuesta, veíamos de manera gráfica esos resultados en datos numéricos que habíamos obtenido en todas y cada una de las preguntas que habíamos realizado, ¿no? Y dentro de todas estas cuestiones, veíamos también la situación en el ámbito de la transversalidad, ¿no? En el ámbito de la transversalidad, que son todas estas cuestiones en el poder analizar cada variable que tú aplicaste y pues ver la funcionalidad dentro de lo que son estas cuestiones de los datos obtenidos en todas y cada una de las variables de estudio porque todas estas mismas tienen un carácter longitudinal, transversal y que pues es importante tenerlas en consideración, ¿no? Entonces, después de ello también veíamos que dentro de todas estas cuestiones, el objetivo principal de estudio, el carácter descriptivo, pues nos enfocalizamos a esta cuestión de lo que fue nuestra sola muestra, ¿no? Y que dentro de toda esa muestra identificamos los parámetros que pueden ser medibles, los parámetros que pueden ser
en manera general analizadas para poder estudiarlas y poder generar conclusiones que nos ayuden a nosotros como estudiantes a construir algo significativo considerando el antecedente histórico, ya sea de una enfermedad, el antecedente histórico de la forma de poder tratar dicha enfermedad y sobre todo enfocalizándonos a nuestro propósito de estudio que tuvo que ver con estas cuestiones de la característica observacional, ¿sí? De la característica observacional de estudio que no nos conlleva más allá a todo aquello que es ocurrente dentro de todos y cada uno de nuestros servicios profesionales que nosotros hemos estado realizando para poder generar estas cuestiones en la construcción del conocimiento, ¿no? Y como lo mencionábamos, el objetivo primordial tiene que estar en este objeto de estudio bien definido. ¿Para qué? Para describir las características y de todas y cada una de las frecuencias de los problemas de salud que se suscitan. Esto de las características y de las frecuencias es algo muy enfocalizado que después de que ustedes realicen su actividad asincrónica, más adelante nos vamos a ver adentrar a la funcionalidad que tiene esta cuestión de las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas, con lo que va a ser la interpretación de los resultados que ustedes obtuvieron, chicos. Y que es algo que pues se van a dar cuenta, pues van a identificar, no, pues estos datos que yo identifiqué los voy a poder representar en estas cuestiones de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, para poder posteriormente graficar los resultados que yo obtuve de manera general. Ustedes lo vieron en su formulario que realizaron, porque si se dieron cuenta había un apartado en el cual existía una comparación de una pregunta con otra, de la opinión de los ciudadanos como tal y sobre todo la gráfica descriptiva de esa probabilidad en poder ser una afirmación, en poder ser una negación, dependiendo de la pregunta que tú hayas aplicado, y que son cuestiones de carácter estadístico que también juegan un gran papel en el ámbito epidemiológico, porque recuerden ustedes que hoy en día esta cuestión del ámbito epidemiológico también va de la mano con estas cuestiones del ámbito bioestadístico y que para poder ser funcional también necesitamos de diferentes herramientas instrumentales, de diferentes técnicas instrumentales que también pues juegan un gran papel para poder analizar estas situaciones en el ámbito de lo que es la asignatura de seminario de epidemiología, ¿no? De epidemiología como tal, para poder analizar estas cuestiones dentro de las características generales de una persona, de un lugar o de un tiempo. Son cuestiones que están enfocalizadas hacia la resolución de problemas, jóvenes. Entonces, para que ustedes lo tengan muy bien presente y vean que dentro de todas estas cuestiones, pues ese es uno de los estudios más importantes que nosotros debemos de considerar en estas situaciones y que les digo, me da mucho gusto poder ver sus videos, poder escuchar sus audios, poder revisar sus mapas conceptuales que me compartieron al correo electrónico. Es información muy buena y que nos será útil y que después de esta información también vamos a hacer una pequeña actividad en un Kahoot que es importante que también ustedes lo contesten. Recuerden que la participación de ustedes en estos Kahoots también acumulan puntos, dada la situación que el alumno o la alumna que quede en primer lugar, se le va a ir asignando puntos extras a lo que va a ser su calificación en la serie de diferentes Kahoot que nosotros estemos trabajando, que son actividades muy dinámicas que nos ayudan a construir esta parte del conocimiento, ¿no? Y dentro de toda esta cuestión, continuando con lo que son nuestros tipos de estudios descriptivos, ¿no? Mencionábamos, tenemos esta situación dentro de lo que pues también son series de casos clínicos que está enfocalizado a lo que son los estudios longitudinales, como lo mencionamos anteriormente, que nos ayudan a nosotros a generar nuevas hipótesis, a generar
nuevas hipótesis descriptivas para poder deducir esta cuestión en lo que son los diferentes grupos de control, ¿sí? Y también tenemos una serie de estudios transversales o de prevalencia. Estos estudios, ¿a qué nos van a ayudar? Está enfocalizada en estudios descriptivos y transversales, que tiene una duración mínima o de bajo costo. Está enfocalizada principalmente a lo que son la utilidad en enfermedades crónicas, pero que también dentro de todas estas cuestiones pueden existir enfermedades raras en diferentes pacientes y que es muy difícil ver, observar la evolución de la enfermedad dentro de toda esta cuestión, dentro de lo que son los tipos de estudios descriptivos, ¿sí? Y que dentro del enfoque epidemiológico lo hemos visto, ¿no? Mencionábamos muy recurrentemente esta enfermedad del famoso COVID-19, ¿no? Al inicio del nacimiento de esta enfermedad se desconocía los antecedentes históricos de su causal, se desconocía la sintomatología general para poder clasificar a un paciente como portador de la enfermedad como tal, ¿sí? Hoy en día, gracias al estudio general que se ha realizado en ámbitos científicos, en ámbitos epidemiológicos, en ámbitos a nivel celular, hemos identificado poco a poco cuáles ha sido la evolución, cuáles son las diferentes cuestiones de esta enfermedad en el comportamiento evolutivo de la duplicación de su ARN, de su ADN, dentro de lo que son estas cuestiones de la conformación de diferentes lipoproteínas que forman parte de la característica virulenta del famoso COVID o SARS normalmente conocido, ¿no? Y que dentro de toda esa conducta pues el ser humano ha optado por estudiarlo a profundidad para poder conseguir lo indispensable, ¿no? La conformación de diferentes anticuerpos en lo que viene siendo la generación de la famosa vacuna del COVID, ¿no? Y dentro de todas estas cuestiones se realizaron este tipo de estudios descriptivos, todo este tipo en carácter transversal estuvo enfocalizado en poder formar parte importante de lo que es esta conformación de datos para poder generar conclusiones y poder generar una posible solución a este gran problema que tenemos hoy en día, ¿no? Y continuando con estas cuestiones, tenemos también estas situaciones dentro de lo que son los estudios en carácter general que nos ayudan a establecer una relación de causalidad entre el factor de riesgo y dentro de lo que es la enfermedad, veíamos, ¿no? Y que puede ser experimentales y no observables. En un estudio analítico experimental decimos que uno de ellos es experimental cuando cumple dos condiciones, que sería la primera, la asignación por parte del investigador del factor de estudio. Y la segunda, la autorización de las muestras de modo que todos y cada uno de los participantes sean adscritos al azar a uno u otro, pues ya sea factor de estudio dentro de todas estas consideraciones en lo que es esta cuestión de los estudios analíticos cuasi experimentales, que lo mencionábamos también, se diferencia de diferentes estudios experimentales puros y que no hay una asignación al azar en consideración aleatoria, ¿sí? Entonces, y el ensayo comunitario de investigación son una variedad de ensayos de campo que se aplica a individuos sanos, valoran la eficacia de medidas preventivas, no se aplica aleatoriamente a individuos. ¿Esto qué tiene que ver, chicos? En la vida cotidiana, en los ensayos comunitarios o también le podríamos decir encuestas, sesgos, que son situaciones que en un sector salud juegan un gran papel, ¿eh? Véalo usted de la mano con esta cuestión de lo que es la estadística y esta cuestión de la epidemiología. Hoy en día
todas las licenciadas en enfermería, un ejemplo que tenemos aquí en nuestra jurisdicción sanitaria número 8 de Fernández Oro, Puebla, vemos un claro ejemplo. Hay personal de campo que dentro de todas estas cuestiones se dedica principalmente a identificar cuáles son esas cuestiones problemáticas enfocalizadas a las diferentes variables de estudio que podemos analizar, que podemos, por decirlo así, estudiar para poder darle una posible solución, tal vez al correcto proceso de la aplicación de la vacuna del coronavirus, ¿no? Por decirlo así, un ejemplo. No solamente ellos, sino que también realizan diferentes actividades como lo que son la aplicación de la vacuna contra el tétano, contra la influenza, y que de alguna otra manera, pues están principalmente regidos por una cuestión de planificación basado en lo que es esta cuestión de las encuestas, de las entrevistas y de sus rutas de mejora para poder dar una solución a esta cuestión de lo que son las personas que aún no han cumplido con esta cuestión de su esquema de vacunación, con lo que son niños, con lo que son neonatales, todo este tipo de situaciones que también se ve muy reflejado como un gran problema dentro de lo que es la región, ¿no? Y su labor altruista, aparte de ser remunerados económicamente, podríamos decirlo que es una labor altruista porque pues hasta los domicilios están llevando a cabo estas actividades para poder cumplir con su deber y poder cumplir en un determinado momento con lo que son esta cuestión de un esquema de vacunación entre la sociedad, pues correctamente aplicable y que sea un esquema de calidad, ¿no? Que difícilmente pues conocemos a la persona que tiene un esquema de vacunación a la perfección, pero esta labor altruista dentro de lo que son estas cuestiones en los estudios analíticos cuasi experimentales, podríamos decir que pues forman parte de todas estas cuestiones que se realizan aquí dentro de lo que es nuestra región, ¿sí? Y todas y cada una de estas cuestiones en ensayos antes y después se utilizan estudios sobre también la administración de fármacos que son fáciles de realizar, pero que no se disponen de diferentes grupos de control. También tenemos este estudio de controlados no aleatorios que ustedes veían también en la breve explicación, que son recapitulaciones, jóvenes, que pues es importante que ustedes observen, que ustedes identifiquen dentro de lo que son estudios coherentes, que se consideran partiendo de un grupo de individuos expuestos al factor de riesgo, dentro de lo que son nuestros comparables en todos y cada uno de lo que son estos factores de riesgo coherentes y que son estudiados en lo que es la incidencia de la enfermedad, la prevalencia, toda esta cuestión de la morbilidad que vamos a ver más adelante y que tiene que ver con lo que es la epidemiología, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar el estudio de la comprobación dentro de lo que va a ser nuestra hipótesis de prevalencia en la causalidad cuando existan razones éticas, cuando existan razones de estudios experimentales en todas y cada una de estas situaciones que tenemos aquí de manera general, ¿no? También tenemos estudios de coherentes históricas retrospectivas que están enfocalizadas principalmente a que el investigador identifica mediante registros una coherente expuesta hacia lo que es el factor de un riesgo o hacia lo que es lo coherente dentro de lo que se expone como tal. Mediante dicho registro vamos a ver lo que son los historiales clínicos dentro de lo que son los pacientes, parte de la evolución en lo que son estas cuestiones y los resultados que se pueden considerar, ¿no? También tenemos estudios de casos y controles, partiendo de un grupo de individuos enfermos, llamados los diferentes casos que se presenten dentro de lo que es la región, y unos comparables en lo que son en la enfermedad, los grupos de controles que se pueden estudiar dentro de lo que puede decirse la enfermedad en lo que son los diferentes factores de control, ¿sí? Entonces, y pues solamente son consideraciones de manera general que quería recapitular con ustedes y que es importante que estas características
dentro de lo que son las técnicas epidemiológicas, pues usted las considere, ¿no? Les decía, tenemos ya esta parte importantísima de lo que usted ha estado realizando de manera personal y que me llena de mucha satisfacción poder identificar y que esperamos que con esta recapitulación pues ustedes hayan quedado en claro sus dudas y si tienen más dudas, comentarios, sugerencias, no duden ustedes en publicar aquí en lo que va a ser el video las dudas que ustedes tengan o escribirme al grupo de WhatsApp. Y con esto vamos a hacer una pequeña conclusión de esta pequeña análisis, de esta pequeña sesión sincrónica que pues debió de haber quedado ya lista el día de hoy, pero por cuestiones de contratiempo, pues tuvimos esta situación problemática, ¿no? Quiero hacerle mención, jóvenes y señoritas, que una vez analizada esta información, vamos a hacer lo siguiente, que va a ser, pues les voy a compartir un enlace para que ustedes puedan de manera general realizar el Kahoot. Es un Kahoot que van a realizar de manera personal referente a este tema que acabamos de ver. Y después de ello, también en la parte de abajo de lo que va a ser el grupo aquí de WhatsApp, les voy a dejar la sesión asincrónica del día de mañana, o sea, hoy, para los que están viendo el video hoy miércoles, para que ustedes realicen lo que es esta actividad sincrónica y me compartan la información. Les digo una disculpa por todos estos inconvenientes que nos han estado suscitando. Esperamos pronto ya estar en sesión virtual. Les digo, ahorita he tenido muchos contratiempos con estas situaciones y también por la demora del trabajo. A veces es un poquito desgastante, pero miren, créame que estamos en la mejor disposición de atenderlos a todos y cada uno de ustedes a la hora que ustedes gusten. Me da mucha alegría el poder escucharlos en los audios, el poder ver sus trabajos, el poder revisar las actividades. Y pues felicidades a todos y cada uno de ustedes, jóvenes y señoritas. Recuerden que el que persevera siempre va a alcanzar esas expectativas que te has propuesto y no dejes de luchar nunca por tus sueños, porque los sueños de alguna otra manera, si tú deseas y quieres, van a ser realidad algún día, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias por su participación, su asistencia. Recuerden que para su pase de lista es necesario que escriban su nombre completo en el comentario y que le den asistencia a lo que es esta cuestión del video para que se les tome pase de lista y nos estamos poniendo en contacto durante lo que es el día de mañana a través de correo electrónico o a través de WhatsApp. Muchas gracias por su tiempo, su espacio, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.